Apoyé a Lucía durante 3 años enteros. Invertí en ella una cantidad interminable de recursos. La llevé de ser una completa desconocida a convertirse en una de las figuras más destacadas de la industria. Y sin embargo, el día que fui a visitarla al set de rodaje, ella, sin la menor vergüenza, se saltó el trabajo para acostarse con el protagonista masculino en un hotel. Cuando la descubrí con las manos en la masa, no solo no mostró arrepentimiento, sino que tuvo el descaro de culparme por restringir su libertad, afirmando que su éxito no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Fue justo ahí, en ese instante, cuando tuvo su supuesto despertar. Firmó de inmediato con una agencia exclusiva para mujeres, y juró unirse a sus compañeras en su cruzada para vengarse de mí, el hombre patético y engreído que, según ella, la había frenado. Pero lo que ella no sabía era que mientras esas supuestas hadas modernas estaban convencidas de que yo reaccionaría como el típico protagonista masculino de sus dramas románticos baratos, desesperado, haciendo el papel de pagafantas, rogándole que volviera, yo hice todo lo contrario. La corté, sin piedad, sin dudarlo, porque yo, Jorge Wang, nunca dejo pasar una traición. ¿Y esa agencia llena de hadas falsas? Me aseguraré de ver cómo arden hasta los cimientos. Capítulo 01. El día que fui al set de rodaje, mi chica Lucía se esfumó del trabajo y fue sorprendida teniendo sexo con un actor en un hotel. Cuando me llegaron las fotos íntimas directamente a las manos, todos en el set contuvieron la respiración esperando ver mi reacción, pero ni siquiera parpadeé, porque mi atención ya había sido robada por una joven en la esquina que se parecía un poco a Lucía. Era la hora de la comida en el set, y una señora de la cafetería le dio una albóndiga extra. Ella sonrió con los ojos y soltó una sonrisa tan brillante y sincera que me tomó completamente por sorpresa. Pregunté, pensativo, ¿quién es ella? Jorge Wang, el hombre a cargo del imperio de la familia Wang. Siempre ha tenido debilidad por las mujeres hermosas. Si un rostro bonito llama mi atención, tiendo a ser un poco más indulgente. A veces incluso reparto recursos y oportunidades sin pensarlo demasiado. Pero desde que Lucía apareció en escena, ese tipo de cosas se volvieron mucho menos frecuentes. Aún así, mi reputación no es ningún secreto. Los ojos del director se iluminaron un poco y respondió de inmediato. Es la doble del señorita Liu. Se llama Ana. Asentí con un leve gesto. Ya que Lucía no está, filmen las otras escenas primero. ¿Qué tal actúa Ana? El script supervisor sacó una laptop y me mostró algunos clips del casting de Ana. Se movía con gracia, rebosante de naturalidad. Era un placer verla actuar. Miré a mi asistente David. Lleva años trabajando conmigo y sabe exactamente lo que me gusta, sin necesidad de decir más. Susurró unas palabras al subdirector. La tensión congelada del set se deshizo de golpe. Todo el lugar volvió a la vida, como si el caos causado por la huelga repentina de Lucía nunca hubiera ocurrido. Llamaron a Ana para entrar en escena, incluso desde lejos. La chica radiante parecía sorprendida. Alzó la vista y se cruzó con la mía con una precisión inquietante. Esos ojos, brillantes y claros como el agua en otoño. Me sonrió, tan hermosa, que me hizo latir el corazón con fuerza. Capítulo 02. Ana fue llevada por David a las Estrellas Entertainment. Es uno de los edificios más altos de la ciudad, con 100 pisos en total, y todo el último nivel es mi oficina personal. Mientras subían en el ascensor, yo acababa de terminar una videollamada, observando absorto el paisaje desde la ventana. El clima estaba despejado, ni una sola nube en el cielo. Sobre el escritorio, había unos documentos delgados. Era el historial de vida de Ana. No había pasado ni media hora desde que mostré interés por ella, y ya tenía toda su información en mis manos. Ana creció en un orfanato. Sus notas solían ser buenas, pero por alguna razón abandonó los estudios y comenzó a trabajar como extra en sets de grabación. Tiene cierta formación corporal, por eso solían contratarla como doble en escenas que requerían mostrar la figura de la protagonista. Revisé algunos de sus clips de audición y descubrí que, aunque Ana no tenía formación profesional, tenía un carisma natural, con una presencia innata frente a la cámara. Pero en esta industria hay demasiada gente como ella. Tener talento no garantiza nada. Ana, por ejemplo, ha pasado años sin destacar. Ser la doble exclusiva de Lucía ya era el logro más notable en su currículum. Para ser sincero, su aspecto es verdaderamente sobresaliente. Las fotos no le hacen justicia. En persona es mucho más atractiva, aunque guarda cierto parecido con Lucía. Sus aires son completamente distintos. En la vida real, nadie podría confundirlas. Evalué su valor como inversión. Mi conclusión fue, S.I. La última persona a la que le di una calificación tan alta
fue Lucía. Capítulo 03. Apoyé a Lucía durante 3 años. La llevé de ser una completa desconocida a convertirse en una de las estrellas más codiciadas del momento, invirtiendo en ella una cantidad incalculable de recursos. Lucía tiene un rostro que uno no puede olvidar fácilmente, dulce, encantadora, deslumbrante como los cerezos en primavera, pero sus labios son delgados, su mirada fría, y transmite una arrogancia natural. Parece una mujer destinada a ser adorada por todos. En el medio artístico, todos decían que estaba perdidamente enamorado de Lucía. Después de todo, como cabeza de la familia Wang, siempre he sido conocido por mantenerme al margen de escándalos y mujeres. Nunca tuve rumores amorosos. Lucía fue la única excepción, y ella también lo creía así. Yo nunca lo negué. Amar o no amar, para mí, no hace gran diferencia. Mientras lo que pedía no sobrepasara mis límites, yo estaba dispuesto a dárselo. Muchos en posiciones de poder tienen aficiones difíciles de confesar. Mis padres solían decir que cuanto más alto se sube, más formas hay de aliviar la presión. La mía siempre ha sido simple. Me gustan las mujeres hermosas. Amar la belleza es una naturaleza humana. Yo siempre lo he asumido con normalidad. Lucía tiene justo el tipo de belleza que más me atrae. Desde el primer momento que la vi, me cautivó. Estoy ocupado. La mayor parte del tiempo estoy trabajando. Apenas si tengo espacio para el amor. Mucho menos para repartir atención entre varias personas. Por eso, durante años, Lucía fue la única a mi lado, por practicidad y por mi manía con la limpieza. Lucía no es exactamente tierna ni considerada. A veces tenía arranques de mal humor, pero no me importaba. Ante un rostro que me gusta, puedo tener más paciencia y preferencia, pero también soy un hombre de negocios. No estoy aquí para hacer caridad. Siempre creí en el potencial de Lucía, y ella no me decepcionó. Trajo a la empresa beneficios mucho mayores que lo invertido. Ahora, simplemente estoy decepcionado. Decepcionado porque cuando me hablaba de sus sueños, sus ojos brillaban como un cielo estrellado, y ahora se ha dejado arrastrar por dulces palabras y relaciones banales, descuidando por completo su trabajo. Hizo que todo el rodaje se detuviera, obligando a todos a pagar el precio de su capricho. Eso tocó mi límite. Nunca doy segundas oportunidades. Cuando estábamos en el set, David me preguntó cómo manejar la situación. Le di una orden breve. Encúbrelo. Los gastos extra de relaciones públicas se descontarán de su pago. Por cierto, su contrato está por vencer, ¿verdad? Empieza a retirarle gradualmente los contratos publicitarios y recursos de rodaje. Las estrellas no mantiene a inútiles. Si no tiene la capacidad profesional, que otra persona tome su lugar. Capítulo 04. Cuando Ana entró tras llamar a la puerta, al acercarse noté que tenía un pequeño lunar claro bajo el ojo. Sus labios eran rosados, carnosos y brillantes, y su mirada no tenía ese aire frío e inalcanzable como Lucía. Menos arrogancia, más dulzura. Era un poco más alta que Lucía, tal vez por su afición al ejercicio. Su cuerpo era esbelto, con curvas delicadas, a pesar de vestir con sencillez. Su porte era tan distinguido que parecía una joven aristócrata caída en desgracia. Sin embargo, sus ojos solían mostrar una sonrisa tranquila, de esas que hacen pensar que estás frente a alguien con paz interior. Cuando me vio, Ana se quedó levemente sorprendida. Fue apenas 1 o 2 segundos de pausa, casi imperceptible, pero en sus ojos se encendió una alegría espontánea, como si acabara de encontrarse con algo que de verdad le hacía feliz. Su energía era contagiosa. Ana me saludó con una voz suave. Buenas tardes, señor Wang. No le expliqué por qué había sido seleccionada. Tampoco di razones para esta repentina reunión. Fui directo al grano. Le deslicé un documento y dije, sé que aún no has firmado oficialmente con la empresa. Aquí tienes un contrato. Dentro de las estrellas, los artistas están clasificados por niveles. Este era un contrato de categoría B. Para una actriz desconocida como Ana, este contrato ya era excepcionalmente generoso, pero ella ni siquiera lo miró. En su lugar, dirigió su atención hacia otro folder negro a un lado de mi mano. Sonrió con naturalidad y preguntó, ¿ese es el segundo contrato? ¿Puedo elegir ese? Era inteligente y atrevida. Le respondí con otra pregunta. ¿Sabes qué relación tengo con Lucía? Ana reflexionó unos segundos. Luego apretó los labios y dijo, ella es su mujer. Todo el mundo lo sabía. Yo era el patrocinador de Lucía. Ana no esperó a que dijera nada más. Siguió preguntando, si firmo ese contrato, ¿yo también podría ser su mujer? Su franqueza me tomó por sorpresa. La miré, ligeramente confundido. Ana tenía unos ojos limpios y claros, como un cielo sin contaminación.
A pesar de estar diciendo algo tan fácil de malinterpretar, su tono no tenía ni un ápice de coquetería vulgar. Guardé silencio unos segundos. Mi voz se suavizó un poco. Ana, no me gusta forzar a nadie. Cuando se trata de mujeres hermosas, no escatimo en ofrecer oportunidades. Pero eso no significa que espere algo a cambio. Esa sonrisa suya, en ese instante, me hizo sentir algo. Así que esto es simplemente un regalo generoso. No requiere ningún tipo de sacrificio. Capítulo 05. La razón por la que las estrellas ha logrado mantenerse en la cima durante tantos años tiene mucho que ver con la costumbre de introspección constante entre quienes dirigimos la empresa. Recordar cada error que no salió según lo previsto. Buscar sus causas y formas de corregirlos. Es lo que nos mantiene lúcidos. Con respecto a cómo llegué a este punto con Lucía, también tuve un breve momento de autorreflexión. Pensé si había cometido algún error. Como, por ejemplo, hacerle creer a Lucía que si ponía fin a nuestra relación, yo la vetaría profesionalmente. Tal vez por eso terminó involucrándose con otro hombre a mis espaldas. Pero en realidad, nunca me han gustado las imposiciones forzadas. Como presidente de las estrellas, la cantidad de personas que intentan agradarme a diario es interminable. Incluso hay quienes se me ofrecen sin rodeos, pero mi trabajo me consume. Sinceramente, no tengo interés ni energía para pelearme por una mujer. Aunque Lucía sí fue una excelente compañera, y pasamos momentos muy agradables juntos. Durante nuestra relación, vi muchas facetas de ella: mimosa, juguetona, molesta, triste, alegre. Una vez, para hacerla feliz, no escatimé en gastos y le reservé un parque de diversiones entero, con un espectáculo de fuegos artificiales solo para ella. Me acompañó a incontables eventos formales y, con mi consentimiento, se convirtió en mi única pareja pública. Recuerdo que, en nuestros momentos más íntimos, entrelazaba los brazos en mi cuello, rozaba su nariz con la mía, y susurraba mi nombre, llamándome Gelle. Hermanito. Y luego está la foto de hoy, la que le tomaron en secreto. Ella, con la mirada perdida, besándose apasionadamente con un hombre cuyo rostro apenas se distingue, ambos desnudos, abrazados con deseo. Esa versión de ella, yo no la conocía. Lucía antes no sabía mentir, y si lo intentaba, sus mejillas se sonrojaban. Yo siempre lo notaba, pero han pasado años. Ahora ya puede mirarme a los ojos y mentirme sin pestañear. Hoy, cuando me dijo que estaba enferma, en realidad estaba en un hotel con otro hombre. Al fin y al cabo, las estrellas tiene ojos en todas partes. Sé perfectamente cada movimiento de Lucía. Incluso esas fotos indecentes llegaron a mis manos antes que a nadie. Y yo, con absoluta calma, las archivaba, lidiando con su desastre para que no se hiciera público. No lo hice por ella. Al final, sigue siendo una artista de la empresa. Un escándalo también mancharía la reputación de las estrellas. Sé que durante el rodaje anterior, Lucía y el protagonista masculino, Makoto, terminaron desarrollando sentimientos reales tras fingir un romance. Ya había notado que últimamente estaba distraída. Las emociones humanas cambian. Lo entendí sin hacer un escándalo. Solo decidí tratarla como una empleada más a partir de ahora. Fue ella quien se esforzó por acercarse a mí. Y yo simplemente lo acepté con naturalidad. Tampoco me habría molestado si todo terminaba ahí. Lo que no imaginé fue que su relación con Makoto hubiera llegado tan lejos. La visita al set de hoy fue algo improvisado. Recién había regresado al país y apenas estaba terminando de organizar mis asuntos. No verla, o descubrir lo que había hecho. Ambas cosas me sorprendieron y me molestaron un poco, pero solo eso. Quien pierde el sentido de profesionalismo, debe enfrentar las consecuencias. Yo nunca obligo a nadie. Si ella no quiere, simplemente se reemplaza. Capítulo 06. Ana me miró durante unos segundos sin decir nada. Sus ojos brillantes contenían una emoción difícil de descifrar, como un lago que atrapaba la luz del sol. Reluciente, centelleante, tenía unos ojos preciosos, de contorno suave. Y cuando te miraba, lo hacía con tal atención que uno sentía ser el único en su mundo. Era realmente hermosa. Me quedé perplejo por un instante y, por excepción, ofrecí una explicación más. Si decides firmar este contrato, tendrás un buen desarrollo dentro de las estrellas. Pero Ana sonrió de repente. No fue una risa irónica ni arrogante, sino una alegría genuina. Parpadeó y dijo: Señor Wang, si me convierto en suya, en realidad es usted quien está perdiendo. Una mujer tan bella, incluso diciendo palabras que suenan a cumplido, lograba envolver con calidez. Frunció ligeramente los labios y añadió: después de todo, Jorge es la leyenda de las estrellas, una figura cumbre en el mundo empresarial.
Muy bien. Era más sensata que Lucía y su apariencia encajaba aún más con mis gustos. Guardé silencio por unos segundos y deslicé hacia ella la carpeta negra. Era un contrato de nivel S+, con las mismas condiciones que Lucía había tenido. Por supuesto, esta vez agregué varias cláusulas restrictivas. Ya había aprendido la lección, pero Ana ni siquiera lo leyó. Pasó directamente a la última página y firmó sin titubear. Le advertí, podrías pedirle a un abogado que lo revise. Ana sonrió y frunció suavemente sus cejas. No hace falta, no tengo nada que valga la pena que me roben, y luego añadió, además, usted no me engañaría, ¿verdad, señor Wang? Sentí como si una pluma me hubiese acariciado el corazón. Lo admito, me había vuelto a sentir complacido. Capítulo 07. Cuando terminé de trabajar, la luna ya colgaba en el cielo. Llevé a Ana a una de las casas que había comprado. Es una villa en una zona muy tranquila, con un alto nivel de privacidad. La adquirí el año pasado. Lucía nunca había estado allí, así que Ana solo podía usar unas zapatillas desechables por ahora. Le pedí que registrara su huella digital. Le dije, aquí no ha venido nadie más, no hay nada que puedas usar. Si necesitas algo, díselo al mayordomo. Él se encargará de todo. Ella asintió con seriedad, visiblemente contenta. Me desconcertó. ¿Qué pasa? Respondió. Entonces este lugar le pertenece solo a usted. Y en adelante, solo vendremos usted y yo, ¿cierto? Se agachó para ayudarme a cambiar de zapatos. Alzó la vista, revelando sus facciones perfectamente esculpidas. Más abajo, llevaba una camisa blanca de seda que realzaba sus curvas. Vista desde abajo, tenía un aire juvenil. Desde arriba, el escote abierto ofrecía una vista demasiado tentadora, difícil de ignorar. Ni siquiera escuché bien lo que dijo. Solo seguí mi instinto y, mirando su cuello ligeramente descubierto, le dije, no vuelvas a usar tratamiento formal conmigo. Me sonrió con esa mirada tan suave y húmeda, como un gatito bajo la lluvia. Está bien, respondió. Ana realmente nació para esta industria. Cuando sus dedos presionaban suavemente mis hombros, me distraje un momento. La habitación estaba cálida y tranquila. Sus movimientos eran precisos, ni muy fuertes ni muy suaves. Justo lo necesario para inducir sueño. Ana se agachó a mi lado. Desde que nos conocimos, fue la primera vez que noté una expresión de duda en su rostro. Mordió sus labios y dijo, no tengo experiencia. Sus mejillas se tiñeron de rojo. Me da miedo que no le guste. Estaba a punto de decirle que no se preocupara. Cuando estaba con Lucía, tampoco me importaba si cooperaba o no. Mientras tuviera esa cara, me bastaba. Pero al segundo siguiente, Ana se recogió el cabello y bajó la cabeza. Dijo, así que quiero probar primero con otra cosa. ¿Puedo? No dije que no. Eso ya era suficiente aprobación. Sus labios eran cálidos y suaves. La temperatura fue subiendo poco a poco. Todo a mi alrededor se volvió brumoso, como si hubiera caído en un onsen cubierto de flores. Al comienzo del beso, Ana era torpe y no sabía cómo moverse. Incluso en algunas ocasiones parecía temer ser mordida, quedándose quieta, tensa. El informe del chequeo que hizo la asistente confirmaba que estaba sana, sin enfermedades. Según los datos, nunca había tenido pareja ni amigos varones cercanos. Le pregunté, con cierta curiosidad, si era su primer beso. Ella asintió en silencio, y me aseguró con seriedad, pero aprendo muy rápido. Y ahora, tras haber sentido por completo su boca de otra manera, por fin entendí a qué nivel llegaba su capacidad de aprendizaje. Su progreso fue tan sorprendente que me absorbió por completo, tanto así, que ni me di cuenta de que el móvil vibraba a mi lado. La pantalla mostraba un nombre, Lucía. Capítulo 08. Cuando Lucía me llamó por sexta vez, contesté. Pregunté, ¿qué pasa? Ella respondió con otra pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no contestas el teléfono? Lucía claramente no tenía ni idea de que había sido grabada en secreto. Y claro, estaba ocupada acaramelándose con Makoto. ¿Quién podría contactarla en ese estado? Su representante estaba enfermo últimamente, y su secretaria solo se atrevió a contármelo a mí primero. En la llamada, su tono era un poco molesto, pero pronto reveló su verdadera intención. Dijo, Jorge, ¿no se supone que el papel femenino principal en La Luna, del director Jim, estaba reservado para mí? ¿Por qué ni siquiera he recibido una invitación para el casting? Esa serie, La Luna, tiene claras intenciones de ganar premios. Y justo Ana necesita un premio a Mejor Actriz Revelación. Yo le asigné a Ana nuestro mejor representante, Martín, quien recién volvió de su baja médica a las estrellas. Martín es increíblemente eficiente. Esa misma tarde me entregó un plan de carrera para Ana para el próximo año.
con una lista de proyectos adecuados para ella, incluyendo esta obra del director Jin. Ese papel protagónico era algo que Lucía había deseado desde hace tiempo. Después de todo, ella siempre había actuado en doramas y ahora quería pasarse al drama serio. Pero ahora que el papel encajaba mejor con Ana, le di directamente la oportunidad del casting a ella. Ana probablemente lo oyó todo, aunque se portaba muy bien. Incluso ahora, sin que yo dijera nada, seguía sin parar. Le dije, porque se lo di a otra persona. Mi tono era despreocupado, frío y sereno. Dije, Lucía, ¿me estás cuestionando? Ella guardó silencio unos segundos, como si notara que algo no andaba bien. Me habló en tono meloso. Jorge, sabes que he estado preparándome mucho para este papel. Estaba enferma, por eso estaba un poco irritable. No te enojes conmigo. Sí, pero en realidad no escuchaba nada de lo que decía Lucía, porque de repente apreté los puños y dejé escapar un gemido sordo. Lucía se cayó de golpe. Al otro lado del teléfono reinaba un silencio sepulcral. Pasaron varios segundos antes de que hablara de nuevo, ya sin ese tono sereno. Preguntó, ¿qué estás haciendo? Pero yo no tenía tiempo de responder, ni ganas. Colgué la llamada, y no sé en qué momento el teléfono se cayó entre los cojines del sofá. En el instante siguiente, todo el mundo estalló en medio del silencio. Capítulo 09. Siempre he dormido ligeramente, pero esta vez dormí profundamente, y me sentía sorprendentemente bien. Al llegar a la oficina, David me informó, la señorita Liu ha estado esperándolo en la empresa. Me sorprendió un poco y fruncí el ceño. Recuerdo que hoy tenía agenda. David guardó silencio unos segundos, intentando mantener la objetividad, aunque su expresión revelaba algo de incomodidad. Dijo, Alicia está hospitalizada. Anoche la señorita Liu vino a preguntarme por su dirección, sin resultado, y luego comenzó a merodear por su casa. Alicia dijo que no pudo detenerla. Le respondí, no le digas nada de esto a Alicia, que se concentre en recuperarse. Mi expresión se volvió más distante. Añadí, haz que venga a la sala de reuniones. Lucía claramente no había dormido en toda la noche. Normalmente se cuida mucho la imagen, pero hoy no se había lavado la cara. Tenía los ojos inyectados en sangre. Lucía agotada, con la ropa desordenada y su aspecto bastante desmejorado. La observé durante 2 segundos y pensé, se ha vuelto fea. Al menos, no se ve mejor que Ana anoche. Y yo siempre he tenido paciencia solo con la gente atractiva. Cuando Lucía me vio, sus ojos se iluminaron por un instante, pero luego apretó los labios, conteniéndose como si tratara de reprimir una furia a punto de estallar. Apretando los dientes, tomó la delantera. Jorge, ¿dónde estabas anoche? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué colgaste tantas veces y no contestaste mis llamadas? No respondí, simplemente arrojé frente a ella el grueso montón de fotos tomadas por los paparazzi la noche anterior. Lucía se quedó en silencio de inmediato. Abrió la boca. Su rostro se tornó pálido al instante, y se quedó mirando fijamente esas fotos robadas con contenido bastante subido de tono. Luego levantó bruscamente la cabeza, con un tono nervioso y desesperado. Dijo en voz baja, Jorge, esto no es lo que parece. Ayer yo, la interrumpí. El Departamento de Relaciones Públicas ya está en contacto con Pingüino. Su propuesta es que tú y Makoto sigan explotando el ship y hagan pública su relación. Lucía fue una estrella de primer nivel que yo lancé, mientras que Makoto no era más que un actor sin renombre. El rostro del hombre en las fotos estaba borroso, pero la cara de Lucía se veía con absoluta claridad. Makoto y Lucía eran los protagonistas de Cita de ensueño, así que aparentar una relación romántica era parte del trabajo. Pero durante mi ausencia en el extranjero, la popularidad de su ship ya se había vuelto sospechosa. David investigó y descubrió que muchos de los bots venían de Pingüino. Pingüino Entertainment es la empresa de Makoto. Si estas fotos no fueron filtradas por ellos, yo no me lo creo. Pingüino se mantuvo muy callada ayer, observando mi reacción. Después de todo, en el círculo todos saben que Lucía es mi chica, y esto que hicieron no es otra cosa que una provocación. Pero aún con las pruebas delante, no me enfadé. Las estrellas también optó por sofocar el escándalo en silencio. Hoy Pingüino debe de estar encantada consigo misma, lista para exigirme condiciones. Una artista obsesionada con el amor y descuidando su carrera, y resulta que es una estrella de primera línea de las estrellas. Pingüino está segura de que, aunque tenga que tragarme mi orgullo, la voy a proteger. Pero se equivocaron. Lo que más odio es que me tiendan una trampa. Si ya lancé a una estrella de primer nivel, puedo lanzar a otra. En este mundo, nadie es insustituible. Capítulo 10. El aire acondicionado de la oficina soplaba con un zumbido constante, pero la frente de la persona frente a mí estaba cubierta de un sudor frío y fino. Lucía, con el cuerpo rígido,
Se agachó ligeramente y me miró con una expresión inocente mientras decía: Jorge, ayer de verdad estaba enferma. Me sentía mareada todo el tiempo. Makoto vino a verme, pero no recuerdo nada de eso. No pasó nada entre nosotros. Lo empujé enseguida. No quería que lo malinterpretaras. Por eso no sabía cómo contártelo. Le respondí: te tendieron una trampa, Lucía. Esa fue toda mi respuesta, dicha con frialdad. Una simple afirmación de los hechos. Lucía, que estaba explicando algo sin parar, cerró la boca de inmediato. Me observó fijamente, como si no quisiera perderse ni el más mínimo cambio en mi expresión. Con voz temblorosa, preguntó: ¿eso es todo lo que tienes que decirme? Fruncí el ceño y le respondí con otra pregunta: ¿qué más esperas que diga? Lucía se mordió los labios y dijo: lo sabías desde ayer. ¿Por qué no reaccionaste? Llevamos 3 años juntos. Ni siquiera quieres preguntarme por qué. Pero desde el momento en que decidió comenzar esa relación ambigua con Makoto, lo nuestro ya había terminado. No necesito saber las razones detrás de esa elección, porque desde entonces, ella ya no tenía nada que ver conmigo. Lucía debería haber entendido desde antes que toda elección tiene su precio, y las explicaciones después de los hechos, al final, no valen nada. Estaba algo confundido, así que pregunté directamente: ¿qué reacción esperas de mí? ¿Dolor? ¿Celos? ¿Ira? ¿Y que luego te enfrente con reclamos? Ella gritó: nunca te has preocupado por mí, siempre eres así. Como si hubiese tocado una herida profunda. Se mordió los labios, se levantó de golpe y me miró con resentimiento mientras me reprochaba: Jorge, me trataste como a una mascota, como a un objeto, como a una cosa. ¿Alguna vez me viste como a alguien igual a ti? ¿Tienes sentimientos siquiera? Mis dedos, que sostenían la cucharilla del café, se detuvieron un momento. Lucía estaba tan alterada que lo más probable es que todo lo que decía fuera lo que realmente sentía. Quizás siempre pensó así. De repente me sentí un poco desconectado. Por más que traté de recordarlo, no pude evocar la emoción en sus ojos la primera vez que vino a buscarme y me sonrió. Su acercamiento en aquel entonces era algo forzado, claramente calculado. Yo percibí con claridad sus pequeñas intenciones, su determinación de usarme como trampolín para ascender, pero no me disgustó. Al contrario, lo aprecié. Las oportunidades solo se les presentan a los que están preparados. Además, Lucía no fingía del todo. Me sentí enojado o triste cuando descubrí la verdad. Claro que sí. Después de 3 años compartiendo día a día, no soy de piedra. Decir que no sentía nada por ella sería una mentira, pero en la vida de Jorge, el amor es algo que ocupa muy poco espacio. Sobre todo, lo que mejor sé hacer es desprenderme de las emociones negativas y liberarme de su influencia a tiempo, más que la humillación de que mi pareja me pusiera los cuernos. Lo que sentía era simplemente el fastidio de haber sido ofendido. Entonces acepté esa acusación y respondí con calma: Lucía, te sobrevaloras demasiado. Ella y yo nunca estuvimos en igualdad, ni en estatus social, ni en la relación emocional. Desde el primer día en que decidió seguirme, eso ya estaba claro. Lucía, evidentemente, entendió mis palabras. La emoción en sus ojos se quebró de golpe. Me miró con incredulidad. Sus manos apretaban con fuerza los bordes de su falda, y de pronto esbozó una sonrisa amarga, con un toque de autodesprecio. Pero yo ya no tenía paciencia para presenciar su torpe actuación. La última emoción ajena que quedaba en mí se desvaneció. Con un tono aún más frío, dije: ¿de verdad creíste que yo no sería tan despiadado? ¿Qué haría hasta lo imposible por recuperarte? El rostro de Lucía quedó en blanco por un instante. Una vez más, había acertado. Mi indulgencia la había hecho pensar que todo le era debido. Mi generosidad se había convertido en su respaldo para actuar con tanta seguridad. Finalmente, me pareció hasta gracioso. Le dije: que no te haya buscado no significa que pueda salir ilesa. Lucía, yo no soy un filántropo. Le quitaré todos los privilegios y recursos que obtuvo en las estrellas. Con la personalidad de Lucía, seguramente pronto buscará a otro que la mantenga, y su mejor opción en este momento será Pingüino, que lleva tiempo esperando devorar esa pieza jugosa. Todo el mundo sabe que Lucía estaba respaldada por mí. Irse con Pingüino sería una provocación abierta y descarada. Mi padre me enseñó que la clave en un juego de poder es hacer que el otro tema que puedes dañar sus intereses, para que no se atreva a dañar los tuyos. Así que, cuando alguien te perjudica, debes devolvérselo 1000 veces más, aunque no obtengas un beneficio inmediato. Ahora que Pingüino ha venido a provocarme, por supuesto que no pienso perdonar, pero mi madre también me enseñó que, cuando uno ocupa una posición alta, puede permitirse cierta clemencia. Quien tiene poder, necesita también ganar corazones. Por eso,
No tengo ningún interés en destruir directamente a Lucía. La junta de accionistas de las estrellas está compuesta por personas de mi total confianza, ya sean leales colaboradores o respetables mayores que yo mismo apoyé para que ocuparan sus puestos. En otras palabras, es un terreno donde mi palabra es ley. En cambio, Pingüino es diferente. La joven heredera del clan Lin, Sofía, acaba de asumir el control, y aún hay varias facciones internas compitiendo por el poder, saboteándose entre sí. Después de que una Lucía deshecha fuera escoltada por los guardias y el asistente, bajé la mirada, pensativo. La pequeña cucharilla de metal golpeaba suavemente la taza de café. En la superficie oscura del líquido se reflejaba un rostro sin expresión. Después de un momento, mis labios se curvaron levemente en una sonrisa. Quien codicia lo que es de otro, debe pagar el precio. Sofía, si no puedes controlar Pingüino, no me importará entregárselo a otro. Capítulo 11. En las estrellas. Todos lo sabían, Lucía había caído en desgracia. Impulsar a alguien puede ser difícil, pero dejarlo en el olvido es lo más fácil del mundo. El trato hacia Lucía se desplomó. Sus convocatorias eran cada vez menos frecuentes, y ni siquiera podía entrar en mi oficina. En marcado contraste, estaba Ana Martín, el agente estrella de la empresa. Había regresado y solo traía a una nueva artista bajo su representación. Los empleados no eran tontos. Al ver el rostro de Ana, todo quedaba claro, pero Lucía, que nunca se había topado con Ana, no lo sabía. Nadie se lo mencionó, porque sería buscarse problemas innecesarios. Lo único que me sorprendió fue que Lucía no hubiera contactado aún con Pingüino Entertainment. La oferta era generosa, contrato tipo S, con cláusula de rescisión cubierta por ellos. Evidentemente, tenían prisa por firmarla. Entonces, ¿qué motivo tenía Lucía para seguir en las estrellas? ¿Una empresa que la había dejado de lado? ¿Estaba esperando una mejor oferta o tenía otros planes? Pronto lo supe. El día del casting para la luna, Lucía apareció sin ser invitada. Aunque era una audición, Ana había sido mi recomendación personal. Mientras no hiciera un desastre, el papel ya era suyo. La escena que audicionó era de acción. Sus ojos brillaban como estrellas. Sus cejas eran suaves como montes en primavera. Se movía con gracia. Y al caer al suelo, ni su respiración se alteró. Las estrellas era el mayor inversor detrás del director Jin. Así que, naturalmente, tenía buena relación con él. Sus ojos se iluminaban cada vez más y, de tan buen humor, me lanzó una broma. Con ese talento, presidente Wang, ¿era necesario que viniera en persona? Solo tenía que decirlo. Me tuvo preocupado 2 semanas. Me quedé un segundo en blanco. De pronto recordé que, en efecto, yo casi nunca iba al set, y menos aún a las audiciones. Siempre estaba ocupado. Con el tiempo justo, fruncí el ceño, preguntándome por qué había venido hoy. Probablemente por no sentirme del todo tranquilo. Además, Ana me había preguntado si vería la serie que estaba grabando. Lucía solía exigirme muchas cosas, tal o cual papel, un recurso específico. Quería hacerse famosa, y yo siempre la complacía. Pero Ana nunca pedía nada. Solo hacía preguntas simples, como si vería su actuación o cuando tendría tiempo para mirar el móvil, porque quería compartir cosas divertidas conmigo. En cualquier momento, el buen catering del set, algo gracioso en clase, o solo un simple saludo, muy sencillo, nada fingido. Ella es muy inocente. Con una simple broma se ruboriza. Me intrigaba como alguien tan pura podía, en nuestra primera reunión, ofrecerse de forma tan directa. Su red social estaba llena de fotos de comida y paisajes. Cuando no trabajaba, tenía una rutina ordenada. Nunca iba a bares ni discotecas. No pedía mucho. Me recordaba a un canario que había tenido antes. Ana y Lucía eran personas completamente distintas. Y por eso, yo también las trataba de formas completamente diferentes. Mientras seguía pensando en eso, Ana, ya cambiada de ropa, se acercó con unos pasos tranquilos. El equipo de producción, entendiendo la situación, ya se había retirado. Ana pareció querer decir algo, pero al final solo me dedicó una sonrisa encantadora, pura y deslumbrante. La fama le sentaba bien, aunque solo la había impulsado por poco tiempo. Ya brillaba con otra luz, como una joya en bruto que yo mismo había tallado. Brillante, refinada, hermosa. Observé la sinceridad en su mirada, sin rastros de actuación, y mi respiración se descontroló un poco. Levanté la mano para rozar el lunar claro bajo su ojo. Jorge. Una voz familiar y molesta interrumpió de repente la atmósfera que nos envolvía. Todo se rompió en un instante. Lucía, con gorra y rostro indignado, estaba detrás de mí. Clavaba la mirada en Ana, y en sus ojos se sucedían emociones en rápida sucesión. Sorpresa,
duda, desconcierto, revelación, furia, celos, miedo, hasta convertirse, al final, en odio y desprecio. Lucía curvó los labios en una sonrisa sarcástica y dijo: «Eres tú, me acuerdo de ti, eras esa pequeña doble de cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Ahora el reemplazo también se convirtió en reemplazo en la cama?» Su rostro se deformó con rabia, y su tono se volvió histérico. Fruncí el ceño, notando que no venía acompañada. Probablemente se había colado. Así que bajé la cabeza y revisé el móvil para llamar a alguien que viniera a sacarla. Ya no tenía interés en hablar con ella, menos aún en medio de uno de sus episodios. Ana respondió con calma: «La señorita Liu habla de forma muy grosera. Los asuntos personales del presidente Wang ya no le incumben. Además, si el problema está en uno mismo, no culpes a otros por aprovechar la oportunidad». Lucía respondió: «Señor Wang, vaya, sabes cómo adular. ¿Y tú qué eres para hablarme así?» Lucía estaba tan furiosa que su rostro se puso rojo. Su tono era mordaz, cada palabra más absurda que la anterior. Se mordió el labio y gritó: «El presidente Wang no tiene ni criterio. ¿Todo este tiempo has estado acostándote con ella? Una verdulera como ella. Seguro que ha conseguido sus recursos en la cama. ¿Quién sabe si no está infectada con alguna porquería por ahí?» ¡Paf! Un portafolio impactó contra su rostro. Mi tono era frío. «Lucía, ¿se te olvidó cómo hablar? ¿O es que te traté tan bien estos años que te creíste importante?» Lucía se tapó la cara, atónita, inmóvil. Levanté la vista y dije: «Ya llamé a alguien para que te lleve. No sigas haciéndote el ridículo en público». Su rostro estaba pálido como el papel, y temblaba de pies a cabeza. Desesperada e incrédula, gritó: «Jorge, le diste todos mis recursos a ella. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ya no me quieres? Solo por ella. ¿Ya no me quieres para nada?» Lucía solo había terminado la secundaria. Incluso antes, nuestra comunicación ya no era del todo fluida, y en ese momento, entendí vagamente por qué no se había ido de las estrellas. Probablemente quería recuperar nuestra relación. ¿No era eso ridículo? Mi paciencia se agotó por completo. Dije: «Esto no tiene nada que ver con Ana. Te estoy echando porque te ausentaste del trabajo para acostarte con otro hombre. Y fuiste tan estúpida que dejaste que te tomaran fotos. Dañaste los intereses y la imagen de la empresa». Ella se levantó de golpe, el pecho agitado, llena de ira, y gritó sin coherencia: «Jorge, yo no me hice famosa por ti, te lo digo. Las estrellas no puede prescindir de mí. No soy yo quien necesita a las estrellas. Es las estrellas quien me necesita. Y si me voy, voy a estar igual de bien. Ya verás». Después de esas palabras, el silencio lo cubrió todo. Los guardias ya habían llegado. Ni siquiera le dediqué una última mirada. Solo dije: «Lárgate». Capítulo 12. No fue hasta que regresamos a la villa que me di cuenta de que Ana estaba especialmente callada hoy. Aún así, sus manos seguían masajeando mis hombros con suavidad y esmero. La miré hacia arriba y le pregunté: «¿Estás molesta?». Aunque había perdido la paciencia y enfrentado a Lucía por ella, las palabras que Lucía había dicho eran realmente ofensivas. Estar molesta sería totalmente comprensible. Sus dedos se detuvieron por un instante. A la luz de la lámpara, sus pupilas tenían un color ámbar cálido. Su mirada era como el agua, clara y transparente. Ana murmuró con voz baja: «No, solo que, siento que no vale la pena». «¿El qué?», pregunté. Ella apretó los labios sin decir nada. Entonces entendí y le dije: «Lucía ya no tiene nada que ver conmigo. Si ahora quieres insultarla un par de veces, no pasa nada». Ella respondió: «Pero ella fue alguien que tú alguna vez quisiste». Me quedé en silencio unos segundos. ¿Querer? Sí, en su momento lo hice. Si no, ¿por qué habría apostado por ella, eligiéndola entre todas? Pero un sentimiento que puede ser retirado de inmediato no debería considerarse tan valioso, ¿verdad? De pronto, Ana se agachó levemente y se acercó a mí, levantando la vista. «Presidente Wang». En sus ojos brillaban emociones que no supe identificar, húmedos como la luna rebosante de luz. «¿Qué pasa?», pregunté, observando sus pestañas temblorosas. «Yo no estoy sucia». Su voz era suave, pero en ese momento sonó un poco apagada. «Yo estoy limpia. No he estado con nadie afuera». Por supuesto que lo sabía. Había visto todos sus informes médicos. Lo dijo en un tono tan simple, pero que transmitía una cierta tristeza, haciendo que cualquier palabra fría y formal se atascara en mi garganta. Me incliné y besé suavemente sus labios húmedos. No dije nada. La temperatura comenzó a subir. Todo siguió su curso. En el momento más íntimo, sus ojos parecían querer contarme muchas cosas.
Entre su respiración entrecortada, me pareció oírla susurrar. ¿Lo hiciste por mí? ¿Todavía la quieres? Si ya no la quieres, ¿podrías darme aunque sea un poquito de ese cariño? Pero luego no estuve seguro de haberlo escuchado bien, porque ella dijo, nada de eso importa. Instintivamente le pregunté, ¿entonces qué es lo que sí importa? Ella no respondió, guardó silencio, no volvió a decir nada, y yo tampoco quise insistir. El cielo estaba cubierto de estrellas, el universo se extendía infinito, y todo quedó envuelto en la luz de la luna y la galaxia. Capítulo 13. Lucía rescindió su contrato con las estrellas. Pingüino envió gente para negociar la indemnización por ruptura, y yo no puse trabas, la dejé ir con total rapidez. Alicia cuenta como media pariente mía, una prima lejana, aunque es una señorita de familia adinerada. Siempre le ha encantado el trabajo de agente, es directa, leal, y llevó la carrera de Lucía con todo el corazón, peleando por recursos como una fiera. ¿Quién iba a imaginar que Lucía aprovecharía su ausencia para escaparse a tener una relación y ahora incluso se iría a trabajar con Pingüino? Cuando recibió la noticia completa, se sentó de golpe en la cama del hospital y maldijo durante 3 horas a Lucía, llamándola traidora sin vergüenza. Cuando fui a visitarla, ya no tenía ni rastro del aspecto enfermo de antes. Estaba llena de energía, como si en cualquier momento fuera a buscar a Lucía para partirle la cara. Con los dientes apretados dijo, «Presidente Wang, ¿de verdad vamos a dejar que esa idiota traicionera se largue así como así? Tenía el puesto de reina en las estrellas. ¿Y se fue a Pingüino a que la expriman como a un cordero listo para el matadero? ¿No tiene cerebro o qué? Y Pingüino, qué basura. Venir a hacernos este tipo de cochinadas en la cara. Juro que voy a plantarme con una pancarta frente a la puerta de esa tal Sofía». Pero al ver mi expresión, dejó de despotricar al instante y se acercó con intriga. ¿Tienes un plan, primo? Sí, dije mientras jugaba con una mandarina en la mano. Que se haya ido es lo mejor. Con ella en las estrellas. Hay cosas que no podríamos hacer tan fácilmente, pensé. Por ejemplo, en el asunto entre Lucía y Makoto, el que quedaría manchado sería el nombre de las estrellas. Ella preguntó, ¿qué plan? Cuéntamelo. Dije, hice que investigaran el calendario de proyectos de Pingüino y Lucía. Hablé con calma. El plan de adaptación de IPS que están manejando es ambicioso. Tienen 5 dramas históricos, 3 contemporáneos, 2 de fantasía ciencia y 1 de espionaje. Ya tengo las fechas de estreno de todos. Los ojos de Alicia brillaron de inmediato. Esto sí que es guerra empresarial. No se necesita intrigas ni cuchillos. Las compañías audiovisuales compiten con datos, las de entretenimiento, con obras y artistas. Dije, ya revisé la calidad. No es difícil superarlos. Produciremos dramas del mismo tipo y los estrenaremos en las mismas fechas. Alicia aspiró una bocanada de aire y luego me levantó el pulgar. Eres un genio. Esto es brutal. Solo tú. Presidente Wang. Hice una pausa antes de continuar. En cuanto a Lucía, ella no es tan tonta. Pingüino quiere exprimirla, pero no será tan fácil. Se van a pelear internamente, tarde o temprano. Su humor mejoró, y se acercó en tono curioso. Pero espera, escuché que últimamente estás impulsando a una nueva. Ana. No. Entonces, es que mientras las estrellas compite con Pingüino, ¿tu nueva chica también se enfrentará a Lucía? Ajá, respondí con tono tranquilo. Alicia lo captó al instante, chasqueó la lengua y dijo, entonces, parece que Lucía va a perder ante Ana. Si Ana asciende pisando a Lucía, la va a hacer rabiar. Dije sin emoción, Ana antes era la doble de Lucía. Hay que estar prevenidos. Si Lucía realmente piensa usar eso como escudo, le voy a mostrar lo que es una verdadera aplastada. Pero la sonrisa de Alicia fue desapareciendo poco a poco. Su expresión se volvió algo extraña. Tosió un par de veces y dijo en tono de chisme, primo, esta vez pareces más involucrado que la anterior. Sí, fruncí ligeramente el ceño y pensé unos segundos. Tal vez porque Ana es más que. Me quedé en blanco, no supe cómo describirlo. En teoría, en este medio no puede haber personas realmente puras, pero Ana me daba la sensación de que merecía ser cuidada. De repente, el teléfono vibró 2 veces. Era una foto enviada por Ana. Había fotografiado su termo, ese que siempre lleva con ella. El vaso estaba algo desgastado y tenía grabadas, en letra muy pequeña, las iniciales de nuestros nombres. Si no se miraba con atención, pasaba desapercibido. Antes de mandarlo, ella ya me había dicho, así no se va a notar. Yo le pregunté, algo confundido, si no quieres que se note, ¿para qué grabar nada? Ella simplemente me miró en silencio, y tras un rato bajó la vista y murmuró, pero también quiero que alguien lo note, Ana.
siempre tan alegre, de repente parecía melancólica. Yo, sin entender bien la maraña de sentimientos en su interior, solo pude consolarla con unas palabras simples. Entonces no lo escondas, nadie va a decir nada. Guardó silencio durante mucho rato, hasta que sus labios cálidos rozaron mis dedos y susurró: no soy lo suficientemente buena, así que no quiero convertirme en tu mancha. Y en ese instante, sin razón, me vino a la mente una frase muy popular últimamente: mientras esté dispuesta a esforzarse por mí, ya es suficiente. Y justo entonces, frente a la mirada brillante de Alicia, terminé por completar mi frase de forma distraída: es más guapa, la lujuria nubla el juicio. Seguramente es por eso, porque es demasiado guapa, y eso me ha nublado. Alicia se quedó sin palabras un momento, luego mostró una expresión de ya lo entendí y dijo: entendido. Presidente Wang. Capítulo 14. Pingüino y Lucía ya entraron en conflicto interno, y fue más rápido de lo que imaginé. Todo comenzó porque Lucía se negó a promocionar a las nuevas artistas de Pingüino y tampoco quiso hacer pública su relación con Makoto. Una actriz top en pleno auge puede, con suerte, colaborar en la promoción de su serie o alimentar rumores de pareja, pero hacer oficial una relación, eso sería suicidio. Pero a Pingüino eso le da igual. Desde el principio lo que querían era aprovechar el momento, y estaban decididos a hacer que Makoto, quien ya estaba completamente bajo su control, se beneficiara de esa jugosa oportunidad. Negativo o positivo, todo es visibilidad. En esta era donde todo se monetiza con clics. Aunque ahora Makoto sea insultado por las fans de Lucía, bastará con que más adelante salga a hacerse la víctima, llorando ante sus seguidoras, para asegurarse de mantener su base. El cambio de empresa de Lucía no fue precisamente algo honorable, y sus fans tampoco entendieron muy bien lo que pasó. Lo que sí sabían es que en su nueva compañía, Pingüino, la estaban marginando, y que las cosas no le estaban saliendo bien. Después de todo, los recursos que recibió cuando estaba en las estrellas eran reales y de calidad, pero Pingüino se mostraba tacaño, ni esto, ni aquello, nada querían darle. Lucía entonces empezó a manipular a sus fans para presionar a Pingüino, pero ellos simplemente fingían estar muertos. Yo aún me preguntaba si realmente se habían gastado tanto dinero solo para tener a Lucía como un adorno decorativo, pero pronto comprendí por qué lo hacían. Primero, estaban furiosos porque Lucía no cooperaba. Segundo, creían que yo seguiría respaldando a Lucía incluso después de que dejara las estrellas. En los ojos de Pingüino, Lucía me tenía completamente dominado. Creían que yo era como esos protagonistas masculinos idiotas de los dramas románticos, baratos que ellos mismos producían, uno que se arrastra detrás de la protagonista femenina, actuando como su simp, sin permitir que ella sufra lo más mínimo, protegiéndola desde las sombras. Al principio, cuando escuché esto, me pareció ridículo. Fue David quien me lo contó. Wang, desde que Pingüino tiene nueva presidenta, todos en la cúpula directiva son mujeres. Me quedé sin palabras. Entonces ya no me parecía tan extraño. Feminismo distorsionado. Mujeres que no entienden de equilibrio ni respeto. Para ellas, los hombres existen solo para sacrificarse. Aunque, siendo sincero, la situación en Pingüino da pena. Muchas compañías, tras un cambio completo de directiva, acaban así. De pronto, recordé a Ana, con su mirada baja y esa expresión apagada, como si el mundo la hubiese defraudado. Decía que no quería convertirse en una mancha en mi vida. Sus ojos oscuros, su voz temblorosa, despertaban compasión. Por eso, no se puede juzgar a todo un grupo por unas pocas manzanas podridas. David volvió a mostrar un leve gesto de desprecio. Dijo con los dientes apretados: Pingüino está podrido hasta la raíz. Ajá, respondí mientras firmaba unos documentos. Entonces, añadí, me temo que se van a llevar una gran decepción. Capítulo 15. Lucía volvió a buscarme. Según David, había estado como loca intentando dar conmigo últimamente, y yo sabía perfectamente por qué me buscaba. Simplemente, no le estaba yendo bien en Pingüino. Para crear una ship que funcione, se necesita la cooperación de ambas partes. Durante este tiempo, en cada interacción pública entre Lucía y Makoto, ella mostraba una expresión forzada, claramente escrita con la frase: me obligaron. Los fans que apoyaban esa pareja se fueron dispersando, y ahora quedaban solo los fans fieles de Lucía, que comenzaron a criticar abiertamente a Pingüino. Pingüino no podía contra ellos, pero sí podía desgastar a Lucía. Empezaron a asignarle trabajos que generaran dinero rápido, incluyendo anuncios de bajo nivel y programas de variedades. Lucía originalmente quería mejorar su actuación y dedicarse a proyectos serios, pero Pingüino la trató como una simple máquina de hacer dinero.
Firmaron de golpe varias series de ídolos, muchas de las cuales se notaban de baja calidad desde el guión, pero los pagos eran altos, y Pingüino no rechazaba nada. Al fin y al cabo, su método era simple: o te destruyen, o te doblegan. Lucía no podía más. En poco tiempo, había adelgazado muchísimo, perdió la confianza que le daba estar en las estrellas, esa sensación de que yo siempre la respaldaría. Volvió a ponerse su vieja máscara, esa que usó la primera vez que nos vimos, con una mirada llena de dolor, arrepentimiento y miedo. Me miró y dijo: Jorge, con voz baja, como si pidiera limosna, preguntó: ¿todavía me aceptarías? Mi mirada recorrió su rostro, centímetro a centímetro. Noté que había intentado arreglarse, llevaba maquillaje y un peinado cuidado, pero nada como antes. El color de su cuello no era uniforme, y aunque se había maquillado para parecer enferma, el aroma a cosméticos era demasiado fuerte. Pero pronto me di cuenta de que quizás era porque llevaba mucho tiempo viendo a Ana, y después de verla tanto a ella, el rostro de Lucía me resultaba poco interesante. No dije nada. Lucía simplemente me miró fijamente, con obstinación, con desesperación. Su arrepentimiento era real, su cariño, también, el miedo, la tristeza, todo era real, pero seguía pareciendo falsa. En mi interior no se movía nada, solo miré más allá de ella. Ana se acercaba a paso rápido, ni siquiera miró a Lucía, solo me sonrió, con una alegría sincera en sus ojos y rostro. Lucía la miró, atónita. Su tono cambió. ¿Vienes a recogerla del trabajo? Ya no respondí, solo extendí la mano y tomé la de Ana. A mis espaldas, la voz de Lucía se llenó de desesperación, rencor, celos. Gritó: Jorge, ella solo es mi reemplazo. ¿En qué es mejor que yo? Si quieres mantenerla, no me importa. Podemos compartir. Se había rendido por completo. La chica que antes era orgullosa hasta el extremo, ahora decía esas cosas. Me sorprendí un instante. Giré ligeramente la cabeza y vi que la expresión de Ana no había cambiado. Si no fuera por cómo apretó inconscientemente mi mano, habría pensado que realmente no le afectaba. De pronto, sentí ganas de provocarla un poco, así que fingí pensar y le pregunté: ¿tú qué opinas? Ana no respondió, bajó la mirada y esperó en silencio. Sus ojos se perdieron, sin enfoque. Después de un rato, volvió en sí y dijo: si el presidente Wang lo considera bien, entonces para mí está bien. Mentira, me había mentido. Descubrir otra faceta desconocida de Ana me sorprendió, y ya sin interés en perder el tiempo con nadie más, respondí con voz calmada: yo no lo considero bien. En ese instante, los ojos de Ana se iluminaron. Intentó contener la expresión, pero la alegría brotaba por todos sus poros. Contagiado, extendí la mano y acaricié su cabeza. En cuanto a Lucía, que fue sacada por los guardias, lo que dijo después, ninguno de los dos lo escuchamos. Capítulo 16. Nadie sabía cómo se sentía Lucía por dentro, pero al día siguiente, la noticia de que Ana, quien antes había sido su doble, ahora había ascendido usando medios poco éticos, se esparció por todo Internet como un incendio. Sospeché que fue ella misma quien pagó para mover hilos por debajo de la mesa. Seguramente había perdido la razón, aunque, al menos, supo elegir bien a quién atacar. No se atrevió a mencionar ni una palabra sobre mí. Mientras la opinión pública se agitaba, Alicia y Martin estaban en mi oficina disfrutando del té que Ana me había preparado. Alicia comentó: «¡Qué jugada tan mala! ¿Cómo no me di cuenta antes de que era tan tonta?». Martín, concentrado en saborear el té, dijo: «Ana ha avanzado paso a paso». Lucía se puso nerviosa. Alicia torció los labios. ¿Nerviosa por qué? Si en Internet dicen que es la pequeña Lucía, ¿acaso puede superar a la original en tan poco tiempo? Martín sonrió con calma. Antes no, ahora sí. David me entregó un informe con datos. La audiencia del primer día de la luna superó el 3%. En la pantalla frente a mí, la heroína vestida de blanco flotaba como un hada. Sus movimientos eran ágiles, su silueta elegante, y con un simple impulso, sus pies rozaban por encima de las cabezas como una libélula sobre el agua. Al girarse, sus ojos brillaban puros como estrellas. Con una ligera sonrisa, murmuraba: «Aurora, está aquí». Los comentarios en pantalla cubrían los subtítulos. «¡Qué poderosa! ¡Qué poderosa! ¡Qué poderosa!». Martin dio una opinión breve. «Lo hizo muy bien. Valió la pena todos los cursos que le inscribí». Alicia soltó un mu. «Es verdad. Está guapísima. Se parece un poco a Lucía, pero tienen estilos muy distintos». «Wang, ¿estabas viendo la luna justo ahora?». «Sí», respondí. «Lo prometido es deuda».
Le había prometido a Ana que vería su actuación, así que aproveché una reunión corta para cumplirlo. La verdad, con solo ver el inicio, supe que Ana ya había ganado. Aurora es un personaje encantador, inteligente, fuerte, de origen humilde pero sin contaminarse por su entorno. A diferencia de esas protagonistas empoderadas que en realidad viven de exigirle todo al hombre, ella lucha a la par con él, se apoyan mutuamente, se impulsan juntos. En esta época de transformación en los dramas televisivos, un personaje como el suyo era perfecto. Y Lucía. Ese mismo fin de semana también se estrenó la serie romántica que protagoniza. La audiencia del primer episodio ni siquiera llegó al 1%. Alicia reprodujo el primer capítulo y dijo mientras lo veía: ¿Lucía se retocó la cara? Hasta irreconocible, fea con ganas. Quizá era por todo el estrés que Pingüino le estaba haciendo pasar. Se la veía agotada, y ni los filtros del drama podían ocultar su aspecto demacrado. Comparar la luna con cita romántica era casi cruel. Y los datos eran una masacre. Martín sonrió ligeramente. Ahora los roles se invierten. Después de esta noche, nadie sabrá ya quién fue el reemplazo de quién. Alicia aplaudió, emocionada. Qué maliciosos son, pero me encanta. Martín añadió: ¿y esto qué es? Nuestro jefe aún tiene unas bajo la manga. Pingüino. Si tomas algo sin pedirlo, es robar. Y a los ladrones hay que quebrarles los huesos. David frunció ligeramente el ceño y miró a Martin con desaprobación, insinuando que su comentario era demasiado rudo. Yo tomé un sorbo de té y dije con calma: las cosas robadas, simplemente ya no las quiero. Los ladrones no sirven. Aunque, claro, eso era mentira. Lo que se roba, antes era una joya, pero una vez robada, no es más que una piedra. Después de todo, yo soy un hombre dominante. Esa misma noche, la opinión pública dio un vuelco total. Las actuaciones de Ana y Lucía en sus respectivas series fueron comparadas hasta el cansancio. Varios influencers famosos publicaron bromas preguntando quién era realmente el reemplazo. Incluso hubo uploaders dedicados a recopilar momentos de ambas, comparando escena por escena, con videos en pantalla dividida que dejaban en evidencia la diferencia abismal. Aunque los fans acérrimos de Pingüino y Lucía estaban que explotaban de la rabia, no podían cambiar un hecho. Ana se hizo famosa, y lo hizo pisando a Lucía, robándole a sus fans, y explotando como una supernova. Capítulo 17. Atacar a Pingüino fue aún más fácil de lo que imaginaba. Mientras los fans de Lucía y Ana se peleaban ferozmente en las redes, Pingüino ni siquiera se fijó en el calendario de estrenos de las estrellas, y sus series coincidieron exactamente con las nuestras, una tras otra, en todas las categorías. Las producciones de Pingüino fueron pulverizadas por las de las estrellas, igual que pasó con La Luna y Cita Romántica. El día que Pingüino estrenaba un drama histórico, Las Estrellas también lanzaba uno. El día de sus dramas contemporáneos, los nuestros también salían. Cuando sacaban uno de fantasía ciencia, nosotros también. Las Estrellas tenía muchos proyectos y presupuesto de sobra. Su apuesta era clara: calidad ante todo. Series del mismo género, en las mismas fechas, pero las de Las Estrellas dominaban tanto en audiencia que las de Pingüino ni aparecían en los gráficos. Sus cifras eran tan tristes que ni se atrevían a mostrarlas en los reportes financieros. Las acciones se desplomaron. Fue una paliza. Pingüino no tuvo la menor oportunidad. Una derrota total, sin resistencia alguna. Las plataformas de video empezaron a ver a Pingüino como una maldición viviente y rechazaron colaborar con ellas en proyectos futuros. La verdad es que sus series no eran tan malas, pero cuando hay comparación, el daño es más evidente. Las Estrellas apostó fuerte. Incluso lanzó series que originalmente iban a transmitirse en canales nacionales. Así que era natural que Pingüino quedara hecha polvo. No pudieron sostenerse más. O mejor dicho, Sofía no pudo más. Envió a alguien para investigar la situación, pero David los recibió amablemente y los despidió con la misma cortesía. Ni siquiera permitió que la vieran conmigo. En el círculo del entretenimiento ya todos lo sabían. Pingüino había ofendido a alguien con quien no se juega. Las Estrellas había sido implacable, sin reparar en gastos, usando el método más simple y brutal: destruir la inversión de Pingüino hasta dejarla en cenizas. No pasó ni un mes. Cada vez que Pingüino anunciaba una nueva serie, Las Estrellas sacaba su versión en la misma fecha exacta. Finalmente, las facciones internas de Pingüino se desmoronaron. Algunos miembros vinieron a buscarme. Lo que hablaron conmigo, nadie lo supo. Solo se notó que, al irse, hubo una salida masiva de fondos desde Las Estrellas, con rumores de que habíamos comprado acciones de Pingüino. Sofía colapsó. Vino a buscarme para pedir una tregua.
No paraba de disculparse, diciendo lo difícil que era todo para ella, que solo era una chica, y que no debía tomarme las cosas tan a pecho. Yo respondí con frialdad, medio sonriendo. ¿Y qué pasa con ser una chica? Usted ya tiene más de 20 años. Señora Lynn, ¿no le parece ridículo seguir llamándose niña? Sofía se quedó petrificada, apretó los labios y no dijo más. Yo, con toda calma, disfruté de su espectáculo completo. Luego tiré una carpeta sobre la mesa. Échale un vistazo. Sofía no entendía, pero cuanto más leía, más pálida se ponía. Sus labios temblaban y, de pronto, ¡pum!, se arrodilló ante mí. En la carpeta no había gran cosa, solo pruebas de algunas actividades ilegales de Pingüino. Las había conseguido con algunos trucos, desde Makoto. Ese tipo no valía nada. Tenía grandes ambiciones. Después de seducir a Lucía, la engañó y le tomó fotos besándose, y otras más. Luego se alió con Sofía para montar todo el escándalo. Le dije, señorita Lynn, usted sabe bien cuánto vale esa carpeta. Le aconsejo que se retire cuanto antes, o terminará quemándose usted misma. Una hora después, Sofía salió de las estrellas con el rostro gris ceniza. Pingüino había cambiado de dueño. Capítulo 18. A finales de junio, La Luna fue nominada en múltiples categorías del premio privado Jinping: Mejor Serie, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Guionista, entre otras. La caída de Sofía no causó demasiada conmoción. Yo tampoco tenía tiempo para encargarme de ese desastre. Me quedé con algunos artistas prometedores y aseguré algunos recursos valiosos. Luego se lo dejé todo a mi prima para que lo reorganizara. Y ella, siendo bastante rencorosa, simplemente ignoró por completo a Lucía. Muy pronto, la que alguna vez fue impulsada por mí con todo, empezó a desaparecer del radar. La atención en redes hacia Lucía fue disminuyendo hasta que, poco a poco, dejó de existir. Intentó todo lo posible para buscarme. Incluso registró varios números nuevos para llamarme. Pero la distancia entre nuestros mundos ya era demasiado grande, y con mis instrucciones explícitas, no importaba lo que hiciera, no podía verme. El contrato con Pingüino también limitaba su libertad. Nadie quería arriesgarse a firmarla y ganarse la enemistad de las estrellas, así que quedó atrapada en Pingüino. En la industria del entretenimiento, el reemplazo es constante y veloz. Ahora, Ana ya había ocupado el lugar de Lucía como la nueva superestrella. No solo eso, con solo una serie, La Luna, ganó Mejor Actriz y Mejor Revelación en los premios Jinping, un ascenso meteórico, brillante y absoluto. En la ceremonia de premiación, Ana subió al escenario con su infaltable termo en mano. Dijo, quiero agradecer a una persona, él es mi luna, y también mi benefactor. En el borde del termo brillaba, en plateado, una pequeña abreviatura con nuestros nombres. Yo, desde el público, aplaudía, y aunque intentaba no hacerlo, algo en mi interior se removía inevitablemente, pero al final, solo le dije, no hace falta que me menciones, no necesito ninguna retribución, porque la inversión en Ana ya me había dado un retorno 100 veces mayor. Eso era un hecho. Ana, sin embargo, me sonrió. No era una sonrisa alegre, sino una que ocultaba emociones difíciles de leer, húmedas, como si contuviera una lágrima que nunca caería. Dijo, solo quiero dejar una huella de que alguna vez estuve a tu lado. ¿Qué? Pregunté. Ella sonrió con dulzura y dijo, vi cómo la brillante luna iluminaba las vigas del techo. No deseo envejecer contigo, solo quiero compartir esta noche, este momento contigo. Esa era la última línea que Aurora le decía al protagonista masculino en La Luna. Nunca antes había visto en esta industria a alguien como Ana. Alguien que actúe sin que parezca estar actuando, a menos, claro, que no estuviera actuando. Ana seguía sonriendo, con la misma ternura, franqueza y luz de siempre. Sus ojos brillaban, su voz era devota. Dijo, hay muchas Anas en este mundo, pero Jorge solo hay uno. Así que, admirar a la luna sobre la viga. Siempre fue un deseo solo mío. Nada de esto importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Ella no lo dijo en voz alta, solo lo respondió en silencio. Miró hacia arriba, a Jorge, y pensó, la luna cuelga en lo alto. Basta con alzar la vista para verla.